Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, hoy con el título El mito de la Inquisición. Y tenemos para hablar de este tema pues a Iván Vélez y Daniel Hola, López. buenas. ¿Qué tal? Nos ha parecido oportuno dedicar un programa de Teatro Crítico a este tema, el mito de la Inquisición, con ocasión de la publicación de este libro que enseñamos ahora mismo en pantalla, cuyo autor pues, es de todos conocido. El libro es Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio de Iván Vélez, publicado en Esfera de los Libros pues en octubre de 2020, si no me equivoco, ¿no? Fue en octubre del año pasado. Así es. Y nos ha parecido pues, oportuno, con ocasión de este libro, pues dedicar un programa, un teatro crítico al tema, un tema tan controvertido como es el de la Inquisición. Bien, para empezar un poco voy a desglosar, ¿no?, qué queremos decir con eso del mito de la Inquisición, ¿no? Y aquí, bueno, pues voy a acogerse a la distinción aquella que hacía bueno entre mitos luminosos, ¿no?, y mitos tenebrosos, ¿no? Y estaríamos ante un mito tenebroso, ¿no?, que lo que está proyectando es su oscuridad precisamente sobre España. Y que es un mito que tiene mucho que ver con la leyenda negra. Aquí se ve también otra vez el tono ese oscurantista, negro legendario, de las tinieblas, ¿no? La leyenda negra antiespañola. Bien, Iván Vélez publica este libro coincidiendo con el 600 aniversario del nacimiento de Fray Tomás. Y entonces el comienzo, ¿no?, una primera cuestión, ¿no?, donde vamos a ir recorriendo pues diferentes bloques en relación con el tema de la Inquisición, es, si os parece, comenzar un poco pues precisamente por ahí, por Torquemada, ¿no?, por el mito de Torquemada, por lo que sería el arquetipo de Torquemada, ¿no? Un arquetipo que es muy curioso, ¿no?, porque en el siglo XVI y XVII, y aquí Iván en el libro recoge testimonios del padre Juan de Mariana, pues era un hombre muy valorado en su tiempo. Y sin embargo es a partir de la Ilustración, ¿no?, y sobre todo por el peso que tienen en España los afrancesados, cuando empieza a tener una connotación totalmente peyorativa y negativa, ¿no? Ya estaríamos hablando de Torquemada, que prácticamente se confunde, ¿no?, con la oscuridad de la Inquisición, de la institución que él representa. Aquí, por ejemplo, pues no solamente se podría traer a colación, Iván lo hace, testimonios o evidencias textuales de ilustrados o de afrancesados, sino también, pues él mismo lo comenta en algún momento, de la pintura, por ejemplo, historicista del siglo XIX. Sí. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en las pinturas de Goya, ¿no?, de la Inquisición, que hacía por encargo del Círculo de Moratín, ¿no?, del Círculo Ilustrado, y que representan pues los castigos de la Inquisición, cuando lo curioso del caso es que esos castigos Goya no podía haberlos visto, sino que eran más bien representaciones de lo que había leído. O cuando, por ejemplo, Iván, que es conquense, aquel dibujo de Goya, ¿no?, de Zapata en las cárceles de la Inquisición, ¿no?, maniatado, ¿no?, cuando más bien en la persecución de Zapata no era por ser un ilustrado, una luz pensante, sino por intrigas políticas, porque estaba ligado a unas facciones de la corte y no a otras. Bueno, pues si os parece, empezamos por aquí. Iván, te cedo la palabra. Bueno, pues yo creo que has planteado ya quizá el mayor problema, ¿no?, que gravita sobre la figura de Torquemada, y es convertirse en el símbolo de todo eso que tú has dicho, el símbolo de lo que supone una institución que lo admite todo por su vinculación con la leyenda negra, y sobre todo en ese contexto que hay, que además tiene mucho que ver con esta idea de la oscuridad, de lo negro, que es el mito de la Ilustración, esta división maniquea entre el mundo de la razón, que parece ser que estaría capitalizado pues por unos cerebros franceses, y el mundo de la sinrazón, el mundo de la luminosidad y el de la oscuridad, cuyo parte luz sería, en este caso, por seguir con esta terminología vinculada a la luz, los Pirineos. Pues de los Pirineos para arriba estaríamos ante el ámbito de la razón, de la luminosa razón, y de los Pirineos hacia el sur, hacia el mediodía, ¿verdad?, pues donde estaba el famoso demonio en su momento, que era Felipe II, figura tremendamente simbólica y también representativa de la leyenda negra, donde habitaría el fanatismo
la incapacidad de la ciencia, tema que tú has tratado con mucha solvencia en numerosas ocasiones. Y bueno, pues quien representaría, la institución representativa de esta nación tenebrosa sería el Santo Oficio. Además, has puesto unos ejemplos muy buenos, los de personas cuyas relaciones con la Inquisición se producen en un contexto completamente diferente al de Torquemada, porque estamos hablando, yo añadiría incluso el caso Olavide, a los que tú has mencionado, ¿verdad? A unas intrigas que tienen que ver con una institución cuyo desarrollo hace que se desborde el radio inicial de su acción, que es la depuración religiosa vinculada sobre todo al fenómeno del converso, que no es sincero, que ha transitado de una religión a otra, pero fingiendo por motivos pues, de seguridad o económicos o los que fueran, ¿verdad? Y bueno, pues efectivamente este es un tema netamente negro legendario y si hay que señalar con el dedo a un personaje histórico concreto, ese sería Torquemada. Que además cuando uno busca, como ha sido mi caso, datos biográficos para describir toda su trayectoria vital, se encuentra con unos enormes vacíos que vienen dados, y esa es parte de la tesis del libro, pues por el hecho de que nos enfrentamos a una figura moldeada precisamente por la institución que lo está construyendo, que es la propia orden dominica, que es la encargada pues, de estos asuntos, de estos perros del Señor que tienen que acabar, por volver al asunto de los símbolos, que además yo sé que a ti también tanto te gusta, pues con la herética pravedad simbolizada por zorras, ¿no? Por zorros, por adoptar la perspectiva de género completa, ¿no? Entonces, claro, Torquemada, quizá también por la propia sonoridad o ha ayudado a ello la propia sonoridad de su apellido, es pues eso, la encarnación de esa institución absolutamente nefasta. Pero sí que es cierto que si uno se detiene o va analizando cómo va evolucionando esa figura a lo largo del tiempo, pues le pasa lo mismo que a otras vinculadas al imperio. Yo en su día hice una cosa parecida con Hernán Cortés, y es que su quiebra, su crisis, su devaluación, su erosión se da precisamente en esa irrupción de ese otro mito que es el de la Ilustración y todo lo que viene derivado después, y digamos de la transformación del imperio en naciones políticas soberanas que tienen que construir una historia ajustada a los nuevos quicios territoriales y políticos. Pues nada, hablando sobre esto del mito de la Inquisición, pues claro, obviamente se trata de un mito tenebroso, es decir, un mito oscurantista y confusionario. Ahora bien, y que formaría parte del basurero historiográfico. Sí. Ahora bien, digamos que se puede entender también el mito como mito de la Inquisición, o bueno, si quiere, mito de Torquemada, en el sentido subjetivo del genitivo, es decir, bueno, el sentido objetivo del genitivo, es decir, el mito sobre la Inquisición, que es el basurero historiográfico al que me refiero, a toda esa leyenda negra literaria que se ha ido cociendo durante, pues, en fin, más de 500 años, vamos a decir que se cubrió América, más o menos, o quizá un poco después, pero ya estaba ahí funcionando a toda máquina, que funcionó a máquina en el siglo XVI, ya está en perfecto funcionamiento y ha llegado a nuestros días. A pesar de lo que digan algunos youtubers o profesores de universidad que no, combaten contra un fantasma porque la leyenda negra no existe. No existe, tú sí que no existes, mi hermano. No, en fin. Y claro, en ese sentido objetivo del genitivo, pues es ese mito sobre la Inquisición, el mito de la Inquisición. Ahora bien, el mito, o sea, en el sentido subjetivo del genitivo, estaría el mito de la Inquisición, que serían los mitos en que la propia Inquisición cae. Porque claro, desde nuestras coordenadas ateas y materialista, pues tampoco podemos dar por bueno lo que hacía la Inquisición. Es decir, claro. ¿Cuál era el mito de la Inquisición? Pues el mito de la Inquisición era el mito de Cristo. Y algunos dirán, que sean creyentes y católicos, dirán, hombre, pero ¿cómo puede ser un mito de Cristo un mito? Hombre, claro, si nos encontramos con esos documentos, porque ahora lo tenemos bien instalado en nuestra vida, digamos, en fin, cotidiana, pues aquí en Sevilla más que en ningún lado, ¿no? Que de hecho que dentro de 3 días, es decir, el 6 de febrero se cumplirán
540 años del primer auto de fe que se hizo aquí en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, en 1481, el 6 de febrero de 1481, pues bueno, el mito de Cristo es algo que está bien instalado en la España, bueno, y en el mundo en general, de una manera. Y claro, ese mito, ¿por qué es un mito? Pues, si vemos esos textos que hablan de un hombre que se llamaba Jesús, que su padre era Dios, que su madre era virgen, que andaba sobre las aguas, que multiplicaba los panes y los peces, que limpiaba a los leprosos, que es crucificado, al tercer día resucitado y al fin de los tiempos vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Pues eso es un mito. Y desde nuestro ateísmo esencial total no podemos consentirle eso ni lo más mínimo. Ahora bien, aquel mito, si hoy en día creen, porque eso hoy día se lo creen, pues en la época de Torquemada, a pie juntillas. Claro. A pie juntillas. Y eso es muy importante, porque se lo creían todos, o prácticamente todos. Ateos habría, pues, no, es que no había ateos prácticamente. De hecho, públicamente nadie era ateo. Y claro, si te lo crees, pues crees que vas a ir al infierno. Entonces, los inquisidores no lo hacían por maldad, es decir, no quemaban a la gente por maldad, sino para salvar su alma. Aunque ETIC, desde las 3 coordenadas, ateos y materialistas, pues eso es imposible, evidentemente. O sea, no vas a salvar el alma, no, lo que vas a quemar un sujeto corporatorio y vas a acabar con su vida, y después su vida, pues, lo que pasaba con el mito de Cristo. Pues Cristo lo crucificaron y al tercer día, pues, en fin, y lo enterraron en una fosa común. Y no hay más misterio, a mi entender. Y aquí, pues, lo mismo. Aquí no, si tú quemas a alguien, no vas a salvar su alma. Entonces, claro, una cosa es ese mito de Cristo que está ahí funcionando y otra cosa ya son las exageraciones y las omisiones que se hace con el mito de la Inquisición. Que, ahora bien, que es un mito negro legendario, pero no todos los mitos son negros legendarios, porque también hay mitos rosa legendarios o de leyenda dorada, etcétera, etcétera. Que no todos los mitos son oscurantistas y confusionarios tenebrosos. Es decir, lo que quiero decir aquí, que sean, digamos, negros, que se aplique esa metodología negra de exagerar y omitir, exagerar lo que interesa y omitir lo que no interesa, pero también hay mitos, evidentemente, pues coloreados de rosas, en fin, del mundo fabuloso y del encanto, pero en fin. No, Daniel, yo por consolidar lo que tú acabas de decir, y además hay que insistir en una cuestión que has puesto sobre la mesa, es que todo el mundo estaba inmerso en ese contexto, no había nadie, vamos a decir, que habiendo viajado al futuro y viendo un mundo de tolerancia, regresara a esos tiempos para anunciarles las otras posibilidades. No las había. No, yo diría además pues que también hay gente que ha abordado la institución. El libro mío trata de abordar la figura de Torquemada, pero ante la carencia de datos, pues hay que intentar entender el contexto que construye el propio Torquemada. Bueno, yo hay un libro que en su momento leí, y tengo que decir claramente que no he utilizado esta vez para como material bibliográfico, y es el de Jean Dumont. ¿Por qué? Porque me parecía que la visión que se daba de la Inquisición pues era excesivamente edulcorada. Es decir, que aquí también hay que... Yo creo que has hecho muy bien en introducir este intento de equilibrar la cosa, porque sí que es cierto que en algún que otro texto la Inquisición se describe de tal forma que casi es una bendición, por utilizar otra vez este lenguaje, que te acusara. Nada más lejos de la realidad, porque el señalamiento, la vergüenza pública y todas estas penas o la obligación de realizar determinados actos públicos, pues conllevan una merma importante en la propia persona que lo sufre. Tengo que decir también, abundando en la idea de contexto, que es tan importante cuando uno se enfrenta a la Inquisición, que me permití, pero no por blanquear o darle una pátina rosa al asunto, abordar algunos casos del otro lro. Es decir, aquí estamos desde la perspectiva cristiana, que acoge a gente que viene de otra fe, no cultura, aquí estaríamos es otro de los problemas que suscita este tipo de cuestiones, y que hay que depurarla. Bueno, desde el lado contrario ocurre lo mismo. Los casos de Uriel de Acosta y de Espinosa son durísimos y están hechos desde la otra comunidad con la cual se ha roto por los motivos que tú has dicho, porque no se duda de la salvación
o de la quemazón supone la condenación en el infierno. Entonces, quiero decir que la idea de tolerancia no opera en ese contexto histórico, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con esto yo no he pretendido blanquear la cuestión, sino dar cuenta de hasta qué punto, desde la perspectiva o el convencimiento de que se está en la fe verdadera, nada puede desbordarla, tanto desde unas posiciones como desde otras. Sí, y además que, bueno, solo un apunte, Carlos. Sí. Digamos que desde la historia de la Inquisición, si se escribe desde el punto de vista de un creyente, entonces sí que se puede decir que es una leyenda, digamos, dorada, o que lo ha blanqueado todo en el sentido porque era necesario para salvar esas almas. O sea, desde el punto de vista del creyente, la Inquisición es totalmente necesaria. Claro, Daniel, porque es que lo que desde luego yo me niego a aceptar es que lo que impulsa a Torquemada, que digamos que es el primer sistematizador... El sadismo, ¿no? Claro, es un sádico, es el sadismo, efectivamente, no son pulsiones personales e individuales. Por eso yo enseguida he puesto sobre la mesa la idea de institución que moldea al individuo. Claro, esto no responde a una secuencia de sádicos que se van sucediendo en el tiempo, sino que son personas doctas, construidas en el seno de la Iglesia, que consideran que fuera de ella está la perdición del individuo con alma, por añadirle más complejidad a la cuestión. Sí, que no era una locura subjetiva, sino una locura objetiva. El caso de claro. Eso. Hay, de hecho, otro personaje que a mí siempre me está muy ligado ahí a Torquemada y a la Inquisición, aunque ya no a la Inquisición nacional, sino a la Inquisición ligada al Papa, que es Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Que también tiene una leyenda negra y que, de hecho, algún historiador de la orden dominica pues ha intentado blanquearlo, ¿no? Aunque es curioso, ¿no? Porque la propia orden, ¿no? Pues a su padre fundador, ¿no? Lo tiene un poco ya más como si dijéramos de puertas hacia adentro, ¿no? Y privilegia más otros santos, tipo Fea y Escoba, etcétera, ¿no? Que con su piel tostada, ¿no? Pues parecen más, gustan más, ¿no? Tras el Concilio Vaticano II, que a lo mejor el padre fundador, ¿no? También ligado pues al problema de la Inquisición en los territorios albigenses. Como ya habéis introducido el tema, pues vamos a pasar a ese bloque, ¿no? Que sería un poco el de estudiar las causas, ¿no? Que llevan al establecimiento de la institución inquisitorial en lo que serían los reinos hispanos, ¿no? Claro, como dice Iván, y aquí es donde entra directamente pues, el materialismo filosófico, ¿no? Y la metodología materialista a la hora de hacer, pues no ya historia, ¿no? Sino filosofía de la historia, ¿no? Porque este libro no es solo un libro de historia fenoménica, no es un libro de ciencia histórica, sino que es un libro de filosofía de la historia. Pues aquí es lo que dice Iván, ¿no? Es buscar las causas objetivas, no psicológicas, no basadas en una especie como de sadismo o de disfrute con el dolor ajeno, sino en la famosa mentalidad inquisitorial, ¿no? Que tantas veces se dice, sino en razones objetivas, ¿no? Y aquí esas razones objetivas pues tendrían que ver en un primer momento, ¿no? Con el problema de los conversos. Conversos judíos, ¿no? En un primer momento, y luego de los... más adelante, si os parece, tratamos el tema de los alumbrados, ¿no? Y de los luteranos, ¿no? Que es un tema un poco diferente al que se tendrán que enfrentar pues, los sucesores de Torquemada, ¿no? Pero aquí el problema principal de raíz sería el problema ese, ¿no? De una nación histórica como es España, cuya unidad se basaba en la religión, ¿no? Es el famoso lema latino de un reino, una religión. Entonces, claro, la Inquisición funciona como un arma de cohesión social en un momento en el cual pues hay determinados grupúsculos, como son en un primer momento los judíos y luego los moriscos, que se niegan a asimilarse, ¿no? Es el problema pues de los lindos y tornadizos, ¿no? Como se decía en la época. Y bueno, aquí pues te cedo la palabra a Iván, ¿no? Pues para que plantees un poco eso, ¿no? ¿Cuáles serían las causas que llevan al establecimiento de la institución? Bueno, las causas son muy complejas, se podrían simplificar en el deseo de homogeneización que se da en unos reinos cristianos peninsulares, por utilizar esta fórmula, pues que en los cuales es evidente que hay
un cuerpo social que acusa ciertas anomalías, como es el de los judíos. Anomalías que tienen que ver, yo creo que ya se ha tratado hace un momentito, con el hecho de que el que está dentro, el que profesa una fe, considera que es la verdadera y el resto de ellas, o las diferentes a ellas, se ven como una amenaza, como un agente casi contaminante. Estoy hablando en el terreno de la fe, no estoy mezclando aquí cuestiones raciales, ojo con ese tipo de cosas. Entonces, el judío va recibiendo una serie de estigmas, pero que tienen que ver también con asuntos relacionados con la fe que profesa, que además tiene por añadidura el hecho de ser una especie de cristianismo arcaico que maneja todavía o que conserva todavía el idioma en el cual se dan aquellos hechos que terminan en el Gólgota y después, y luego pues el propio colectivo judío, y así nos salimos de cuestiones estrictamente teológicas, porque no es el único factor que opera, aunque pueda ser predominante en cuanto a lo que tiene que ver con la Inquisición. En el terreno político no olvidemos que los judíos eran tesoro real, es decir, eran una posesión de la monarquía. Entonces, siempre eran víctimas siempre que había pugnas en torno al trono, y eso es una cosa muy común en aquellos siglos. Entonces, es un colectivo que se va estigmatizando por diversos factores, y tú mismo lo has dicho, un reino, una religión, puesto que se tiende a buscar esa finalización que en el ámbito territorial tiene que ver con la toma final de Granada, pues lo que hay es un intento de depuración de todo lo que queda intramuros de los reinos cristianos. Y ahí es donde el judío pues es un elemento pues, que puede ser expulsado. Esto es algo que ocurre en todos los reinos aledaños a los hispanos. Y bueno, no debe ser en absoluto entendido como una excepción. A mayor abundamiento de esto, después de su expulsión, no son precisamente bien recibidos en otros sitios. Es decir, que cargan con un estigma pues, que tiene que ver, ya digo, con la fe y incluso con algunas actividades, porque precisamente su confinamiento en guetos produce mucha endogamia. Los oficios a los que van vinculados por estar desligados de la tierra, pues tienen que ver con puestos administrativos siempre desagradables, con la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso hay que añadirle algunos mitos o algunos sucesos pues que responden probablemente a un arquetipo que en muchos casos probablemente sean falsos, que van desde la parodia de la liturgia cristiana incluso al sacrilegio, ¿no? Y entonces todos estos factores empujan a los reyes católicos en última instancia a proceder a una depuración, entendida en estos términos que estamos hablando, de sus reinos. Y el elemento, digamos, pues anómalo es el judío, también lo será el morisco, que aunque se hacen campañas evangelizadoras, pues chocan con la inercia y la persistencia de la fe en la fe de aquellos a los cuales iban lanzadas. Esa sería muy rápidamente, claro está, una exposición de motivos. Sí, bueno, más que el problema de judío, porque se expulsaron después, en 1492, y la Inquisición pues nació en 1478, era, digamos, el problema de los que judaizaban. Sí, bueno, sí. Yo hablo de la expulsión. Sí. Independientemente de que se judaizaban o no, o islamizaban o lo que fuese, o sea, dentro de la comunidad cristiana. Era, digamos, la Inquisición investigaba, que eso significa Inquisición, sobre los cristianos. Entonces, era el problema de eso. Ya cuando se expulsaron los judíos, claro, muchos se convirtieron. Y eso era un problema. Porque eso, y como después pasaría con los moriscos, que se sospechaba que era una quinta columna del Imperio Turco. Sí, ¿no? Se sospechaba. Y que podría haber sido perfectamente, vamos, no es ninguna conspiranoia. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó cuando los reyes católicos decidieron expulsar a los judíos? Pues no expulsaron a los judíos por ser judíos, de raza judía, quiero decir, sí es judía, que yo lo dudo mucho, pero en fin, sino contra el judaísmo.
Fue una prohibición del judaísmo. Eso es lo que se llevó a cabo, porque los que se quisieran se convirtieron y punto. Sí. Cosa que no se contempló en otros reinos y en tiempos más modernos, que ¿para qué vamos a hablar? No se contemplaba. Entonces, claro, ¿y por qué se pensaba contra el judaísmo? Porque era una superstición. Y así lo consideran también los cristianos. Y de hecho lo era. Y además una religión aberrante, hay que decirlo, no nos engañemos. O sea, el judaísmo es una religión que hay que cumplir 613 preceptos que prescribe la Torá, que es una lata, que no se puede comer cerdo. Fíjate tú en Andalucía, en mi pueblo, que no hagan esa putada. O sea, que es una religión que a la hora de la praxis es muy latosa, muy constante. El cristianismo es pues un poquito de agua bendita, ve a misa los domingos, hablo del catolicismo, claro. Y además un chollo, un chollo porque tú pecas, te confiesas y después a seguir pecando, ¿no? Y después te confiesas otra vez, y así te quieres rezar un par de nuestros y un par de Aves María y salvación. Y al final, si has sido muy malo, incluso te dan la extrema unción, incluso puede que te salves, ¿sabes? Que el catolicismo, digamos, como religión práctica, es la más cómoda de todas, ¿no? Y de hecho, por eso triunfó también en los tiempos antiguos, porque de hecho el judaísmo no triunfó porque había mucha fascinación por el judaísmo en el mundo antiguo. Lo que pasa es que los hombres no se atrevían a dar el paso, sobre todo por la circuncisión, ¿no? Entonces Pablo de Tarso pues tuvo un éxito, digamos, relativo cuando a la hora de convertir a los temerosos de Dios, que no iba, digamos, los paganos que ya están convencidos de sus religiones paganas, de los dioses paganos, sino, digamos, aquellos que moderaban por la sinagoga, los temerosos de Dios. Y claro, entonces el cristianismo pues tuvo mucho éxito en la antigüedad porque era una religión, no era como el mitreo, que te tenían que degollar a un toro y te bautizaba así, sino con un poquito de agua bendita, pues iba salvado. Entonces... Por ilustrar, Daniel, un inciso, lo que has dicho tú, me acaba de venir a la cabeza esto de pecar y ser perdonado. La película de Scorsese, Silencio, pasa con un japonés que peca constantemente y se vuelve le absuelven, digamos, los pecados, vuelve a pecar. Es una cosa, una constante, quizá, y eso ilustra mucho. No sé si has visto la película, vamos. Sí, es esta peñazo que hizo hace 2 o 3 años. Sí, es un poco lenta. Sí. Un peñazo. Bueno, entonces, claro, aquí el catolicismo, frente a esa superstición que es el judaísmo, supone un racionalismo de algún modo. Es un racionalismo. Y además una simplificación, no tienes que hacer 613 preceptos, toda esa lata, sino, digamos, es un racionalismo que pues, se demuestra también sus filósofos, ¿no? Sus grandes filósofos, Santo Tomás, aquí en España es Suárez, en fin, todos lo mismo vence en España, ¿eh? Sí. Vence en España, y es el racionalismo, vamos. Y claro, y también sirve como instrumento de cohesión social, porque aquí, claro, antes hablabas tú de que no había tolerancia, porque esa idea de tolerancia es algo que se construyó después, evidentemente, y no había tolerancia porque se lo creían, y si se lo creían. Claro, ¿Tú no crees que Cristo es la salvación y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en un hombre, porque eso es una blasfemia? Pues entonces no había diálogo de ninguna de las maneras, ¿sabes? Entonces... Sí. Es que hay incompatibilidades, es que claro, estamos haciendo este debate en 2021 y volvemos a insistir en la idea de antes. Es que en los católicos, más allá efectivamente de lo que acabas de señalar, de las posibilidades de perdón que se le ofrecen casi de manera continuada, se consideraban pues dentro de la fe verdadera. Y la que es ajena es que es incompatible. Es que es incompatible. Claro, la idea de las 3 culturas, ahora que estamos en Andalucía tú y yo, y en la misma ciudad, creo, ¿no? Estamos en Sevilla hoy. Aquí que se supone que es el último reducto de la España de las 3 culturas, según dice Podemos. Bueno, eso de la convivencia entre culturas es una mentira como el arco de la Macarena, que lo tenemos aquí al lado. Es decir, es completamente falso. Hay incompatibilidades, hay ruptura, hay enfrentamiento, hay cuestiones dogmáticas que no se pueden mezclar, y eso hay que colocarnos para entenderlo en esa perspectiva. Si no, no se entiende nada. Yo de ahí mi énfasis en el contexto. Y de hecho, además, el problema, que tú lo has puesto ya sobre el tapete, del converso y del falso converso, surge precisamente por la convicción de esas personas de profesar la fe verdadera, cuando yo he creído encontrar ahí alguno probablemente de los inicios del problema, al menos en la España mesidótica, cuando Sisebuto dice o te conviertes o te ejecuto. Claro, que te fuercen a cambiarte de la religión
de la que tú partes creyendo que es la auténtica a otra, pues crea esas distorsiones que se mantienen en el tiempo. Y el problema de la Inquisición, creo que es evidente, pero conviene señalarlo, como la Inquisición va dedicada a la depuración, a inquirir sobre como tú bien has dicho, sobre la sinceridad del cristiano, pues es algo evidente que el forzamiento a pasar de una religión a otra produce estas distorsiones y por lo tanto hay que depurar porque hay que incorporar plenamente a esas otras personas en el seno del catolicismo. Ahí es donde opera la Inquisición, solamente en cristianos, en aquellos pues que exceden del canon acuñado. Y además, lo que pasa es que, por ejemplo, en el cristianismo, el catolicismo, para concretar más, el dogma principal, su principal dogma es que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de María, Jesús de Nazaret de Galilea, se encarnó en un hombre. O sea, que eso no lo hace un judío. Eso para un judío, para un musulmán, es aberrante, sencillamente claro, aberrante. No lo puede tolerar. Es ininteligible y no lo puede tolerar. Y de hecho la Inquisición, al prohibir el judaísmo y al prohibir también el islam, e incluso el protestantismo y todo lo que se puso por delante, ¿qué evitó a la larga? Evitó guerras de religión como por ejemplo la guerra de los 30 años, que fue brutal, que fue durante 30 años, acabó con 7 millones de muertos y quedó lo que era Alemania, la que es la actual Alemania, completamente destrozada. Y eso en España no pasó, ni en América. No, claro que no. Y de hecho se acusa, no sé si nos adelantamos, el moderador nos pondrá el freno, si puede, claro. Adelantaos que hablar de... Nos adelantamos, yo no sé yo me lanzo, ya que has sacado todo el tema, has tocado el tema del protestantismo, siempre se acusa a Felipe II, claro, Felipe II no era, entre comillas, europeo, el europeo era su padre, que era un auténtico benefactor de la Inquisición, por otra parte, que eso se olvida, ¿no? Lo digo porque también es curioso cómo sobre Carlos I, al ser emperador alemán, pues hay una pátina más brillante que la que cae sobre su hijo, que es una veladura negra, ¿no? Bueno, era un aldeano fundamentalista fanático. Eso es un aldeano fundamentalista castellano, en fin, beato y tal. Bueno, se nos olvida una cosa. Era mesetario, como yo. Vamos a ver, se nos olvida un detalle no menor. ¿Dani? ¿Cómo? No, que digo que yo soy mesetario, no sé si tú lo eres. Que digo no. Entonces, te libras de ese estigma. No, pero es que se olvida que Felipe II en su juventud hizo un gran viaje por Europa donde tomó conciencia de los estragos de la guerra de la religión. Eso se olvida constantemente. Es que parece que Felipe II era, como tú bien dices, que se casó con la reina de Inglaterra. ¿Perdón? Rey consorte de Inglaterra. Sí, rey consorte de Inglaterra, pero, se casó con la reina de Inglaterra. Que él en su juventud, al haber hecho ese viaje por Europa, vio con sus propios ojos los efectos de la herejía. Vamos a colocarnos en su terminología. Es que la herejía condujo a grandísimos derramamientos de sangre. En España no los hubo. Y claro, desde una posición actualista, pues bueno, es que ¿cómo no tolerar las creencias más íntimas? Bueno, bien, pero los efectos reales sobre el terreno fueron esos los que percibió, los que vio con sus ojos el propio Felipe II, que por eso aún aumenta más el celo con el cual le había dicho que cuidara la Inquisición su propio padre, que también era consciente de los efectos de estas fricciones que tenían, pues sí, unos elementos espurios, pero que el elemento de la fe era uno de los factores desencadenantes de tales guerras. Y esto hay que decirlo claramente, porque es que ya hemos puesto sobre la mesa varios personajes negros legendarios. Uno, sin duda alguna, Felipe II, por ese vínculo que tiene también con la Inquisición, pero que va motivada precisamente por eso, por ser testigo presencial de lo que ocurre si no se establece una mínima depuración de la fe en momentos en los que la fe regía la vida diaria de las personas. Hay una cuestión muy curiosa en eso, ¿no? Cómo se distorsiona totalmente la imagen de Felipe II, ¿no? Uh-huh. En un libro muy reciente que ha publicado El País de los Sueños Perdidos, Sánchez Ron, que es una historia de la ciencia de España, ¿no? Llega a decir que, bueno, aparte de que, aunque ha matizado sus posiciones con respecto a las de que sostenía en el libro anterior, el de cincel, piedra y martillo, ¿no? Bueno, sigue manteniendo básicamente que España nunca cogió el tren de la ciencia, ¿no? Aunque, bueno, ya destaca que la época del siglo XVI es un momento importante de la ciencia española. Pero llega un momento en el que en el libro dice lo siguiente, viene a decir algo así, ¿nos podríamos imaginar que Felipe II hubiera acogido a un astrónomo como Kepler cuando Kepler era protestante?
sea, como achacando a la intransigencia inquisitorial de Felipe II el hecho de que la ciencia no arraigase en España, cuando Siqueper encuentre acomodo en Centro Europa, en cortes católicas, no es porque allí hubiera un ambiente de tolerancia, etcétera, sino porque como los reinos aquellos estaban tan divididos entre protestantes y católicos, el contrapeso de poder era lo que permitía que se acogieran unos a otros hasta que surgía la guerra, claro, hasta que surgió la guerra de los 30 años. Lo cual, Carlos, perdona, tiene mucho que ver tiene mucho que ver, recuerda mucho a lo ocurrido en los reinos hispanos con respecto a los judíos. Claro, se les acogía en muchas ocasiones por los efectos prácticos de su acción en las cortes y en el enfrentamiento constante que hay en ese momento entre unas y otras, ¿no? Que son cosas sorprendentes, ¿no? Los anacronismos en los que se incurren, sinceramente. Si os parece, avanzamos un poco y nos sumergimos ahora en... Bueno, nos hemos adelantado y hemos tocado ya el tema de los alumbrados y luteranos con el que tuvieron que mediar los sucesores de Torquemada, ¿no? Y donde bueno, el libro de Iván, pues deshace, yo creo, bastante de esa imagen neolegendaria que tejió Delibes en el hereje, ¿no? Donde desde una perspectiva psicologista nos acaba poniendo como a esos alumbrados y luteranos como si fueran las cabezas pensantes de España. Claro, aquí lo interesante del asunto ahora me parece, a mi juicio, que es entrar en la figura de Torquemada, por usar la metáfora que emplea Iván en el libro, ¿no? Como arquitecto de la Inquisición, ¿no? La Inquisición se establece por una bula del Papa Sixto IV en 1482 y será Torquemada el redactor de sus principales instrucciones, ¿no? La primera de ellas en 1484, ¿no? Donde se establece un poco el funcionamiento de la institución inquisitorial. Bueno, en el libro yo destacaría, y es muy interesante, ¿no? Los ejemplos que Iván ha sacado buceando en archivos conquenses, ¿no? Con ejemplos sacados de Beteta incluso, ¿no? Localidad cercana a su lugar de nacimiento, ¿no? Y donde, bueno, la cantidad de reliquias, ¿no? Que ha recopilado de Cuenca, pues la verdad es que le dan al libro un color muy, muy interesante, ¿no? Y luego es un documento también muy interesante, aunque es posterior, no es de Valdés, ¿no? Es como el proceso inquisitorial que vas describiendo paso a paso en el libro, en el capítulo 5, ¿no? Como al final, pues sí, era duro, pero no cae en esos excesos de sadismo, ¿no? En los que habitualmente, pues por ejemplo, queda, qué sé yo, en muchas novelas o en diferentes cuentos, como estoy pensando en Edgar Allan Poe, etcétera. No, aquí me voy a permitir leer un fragmento de la página 100 que me parece que es de las instrucciones de Valdés de 1561, ¿no? Que tú precisamente da título a uno de los capítulos. Dice allí Valdés: si algún preso adoleciere en la cárcel, allende que los inquisidores son obligados a mandarle curar con diligencia y proveer que se dé todo lo necesario a su salud con parecer del médico o médicos que le curaren. Si pidiere confesor, se le debe dar en persona calificada y de confianza. Es decir, que había una preocupación por el, llamémoslo entre comillas, bienestar, ¿no? Por el mantenimiento del sujeto operatorio. En tanto en cuanto lo que se buscaba era que ese cristiano que estaba amarrando, ¿no? Que estaba en secreto judaizando o islamizando, pues pudiera ser recuperado para el núcleo católico. Claro. Pues Iván, si quieres comentar algo de este tema. Y además esa instrucción que tú ahí acabas de leer da cuenta de la idea de persona que se maneja en aquel momento. Es decir, ahí hay una asistencia al cuerpo físico, al cuerpo mortal, pero hay una asistencia espiritual, religiosa. Yo como soy arquitecto pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando uno ve un hospital de la época de los Reyes Católicos, ve que el elemento central, para que desde las camas se pudiera ver, es una iglesia, es una capilla, es donde se realizan los oficios religiosos, para que aunque tu cuerpo no te permita acercarte a la iglesia más cercana, digamos que desde la cama puedas recibir, por utilizar una expresión de la época, el pasto espiritual. Bueno, pues el pasto espiritual se le da al reo del mismo modo que se le da el plato de comida que le corresponda. Había, por supuesto, también hay que decirlo para que no se olvide, inmediatamente a la apertura del juicio había un secuestro de bienes que de algún modo eran
administrados por alguien, porque si tú demostrabas tu inocencia, se te tenían que devolver. Es decir, que por utilizar la palabra más habitual en ese sentido, que las instrucciones lo que introducen es orden, de ahí lo de arquitecto, el orden, que es un poco la etimología que subyace bajo la idea de la arquitectura también, y la sistematización y el garantismo, que insisto, yo lo utilizo esta palabra porque es que creo firmemente en que las instrucciones lo que evitan es arbitrariedades. Ya sabemos que en todo proceder humano el exceso o el incumplimiento de las leyes pues es una posibilidad, pero al menos lo que hace Torquemada en ese sentido, y basándose además en leyes previas, es decir, que no es una ocurrencia suya, es intentar delimitar perfectamente, acotar el campo de la indagación, de la inquisición, y ofrecer garantías jurídicas, así para decirlo claramente. Claro, esto, por volver al inicio de la conversación, lo que hace es impedir al menos que lo que ocurra en los interrogatorios, que vamos a decir claramente que incorporan la tortura, como en cualquier proceso de la época, y no de la época, porque no estamos precisamente en el mejor de los mundos posibles, pues le favorezcan al reo en el sentido de que se eliminen posibilidades de arbitrariedad. Y insisto de nuevo, no es un proceso que dé pie al sadismo, porque hasta cuando habla de los verdugos dice que tiene que ser personas expertas, no. En fin, no es que el verdugo, pues vamos a hacer un guiño a Berlanga, ya sabemos el alegato que hace Pepe Isbert de las ejecuciones manuales frente al mecanicismo o automatismo norteamericano del momento que está llegando a España junto con otras cosas. Bueno, el verdugo era un oficio que tenía que ser desarrollado, y la tortura y el interrogatorio por personas diestras. Sí, de claro. Yo creo que es evidente que si uno lee las instrucciones, se da cuenta de que el reo tiene pautado todo el proceso. Y eso yo creo que es, bueno, me parece que es un mérito de Torquemada y del equipo de colaboradores que le ayudan a hacer las leyes. Y además lo interesante también es que esas instrucciones tienen cierto dinamismo, pasa como con las leyes de Indias. Puesto que hay aquí unos desajustes, vayamos a intentar corregirlos en la próxima actualización de las instrucciones. Eso es un poco lo que yo he tratado de plasmar ahí en el análisis pues del proceso, que es complejo, pero que tiene analogías evidentes con un proceso civil, pero en el cual el elemento central es el religioso. Sí, bueno, pues claro, Torquemada es la personificación del mal. Claro. Es el mal absoluto. Pero una manera de personificarlo en un personaje, y que es una estrategia negrolegendaria muy, muy aprovechable para los intereses propagandísticos negrolegendarios. O sea, es una cosa que un personaje importante. Es decir, el malo es en Torquemada, el malo es, yo sé, Stalin, el malo es Herodes el Grande, el malo es Franco, cosas así. Felipe II, por ejemplo, ¿verdad? Felipe II, bueno, Felipe II no digamos, claro. Entonces, claro, digamos que el apellido Torquemada, como dice nuestro hombre en la CIA, ahora también en la Inquisición, Iván Vélez, el apellido, digamos, se ha convertido en un adjetivo, ¿no? De hecho, yo recuerdo una anécdota en el año 2003, en el Congreso de Jóvenes Filósofos, que está en YouTube subido, con Marina, José Antonio Marina, cuando le dice a Gustavo, bueno, lo tuyo es de Torquemadas, ¿no? Y ahí se ve como el adjetivo Torquemada, incluso Gustavo Bueno respondió eso de Torquemada, un golpe bajo y mal dado. Incluso Gustavo Bueno ahí como ejercitando la leyenda negra de Torquemada y diciéndole, no, Torquemada no me llames a mí, pero le tiene dicho, gracias por decirme Torquemada. Bueno, porque Torquemada era un inquisidor y por lo tanto un investigador, y que era muy meticuloso. Muy meticuloso. O, por ejemplo, últimamente, en estos 2 meses, o 3 meses, no sé, 4 meses, no sé cuánto tiempo, bueno, cuando fue la moción de censura de Vox, el presidente del gobierno, este cretino miserable terciogenérico de Sánchez, le dijo a Abascal que él prefería la España de Fray Bartolomé de las Casas a la España oscurantista, malvada y sanguinaria del señor Torquemada. Claro, lo que no sabe este cretino y miserable terciogenérico es que los escritos de Fray Bartolomé de las Casas
y han hecho muchísimo más daño a España que todo lo que puede haber quemado Torquemada. Pero muchísimo más, infinitamente más. O sea, lo que es la pluma, lo que se hace con la pluma al hombre quemando, y insistimos que no por maldad, ni por locura subjetiva, sino por una locura objetiva que estaba envuelto, digamos, y tú has dicho ahora, bueno, es que también en el entorno de la época las torturas eran muy comunes, y así funcionaban los estados, los reinos de la época. Bueno, hoy en día también. O sea, claro, las torturas de la CIA, de Estados Unidos, de la democracia bananera últimamente, de democracia de Estados Unidos, las torturas de la CIA, ríete de la Inquisición. Son mucho más brutales, pero muchísimo más brutales. Por no hablar ya en fin, cosas que hemos visto, por ejemplo, como hablando del fundamentalismo religioso, el fundamentalismo islámico, pues como han tenido presos que la han cortado en vivo en una cámara, la han cortado la cabeza grabándolo en directo por televisión formal o material o como lo transmitiesen. O sea, que lo que es la tortura, y hoy en día en cualquier estado, el mismo estado español, el estado portugués, el francés, cualquiera, tiene sus métodos de tortura y su gente, digamos, gente pues interrogando a otra gente a través de torturas. Y la CIA se lleva la palma. La CIA es una máquina terrible de torturar a la gente y de sacar la información a través de torturas. ¿No? Y bueno, ya digamos también, por supuesto, la Unión Soviética en su momento, la Rusia actual, China hoy en día, pues no digamos China, también. O sea, y esto de Torquemada, pues es una cosita menor. De hecho, hay un libro que se llama, yo lo he citado varias veces, en varias conferencias, de un tal Matthew Weiss, que es un necrometrista cuantificador de baños de sangre, que se llama El libro negro de la humanidad, y no le dedica ni una sola palabra, ni una sola letra, yo creo que no vendrá ni cita la palabra, a la Inquisición. Pero ni una sola. ¿Por qué? Porque eso es peccata minuta. Ahora sí, cuando Carlos quiera, no hablamos de las cifras, porque la Inquisición es una cosa, en lo que a tortura se refiere, en lo que a muerte se refiere, en lo que a criminalidad se refiere, una cosa menor, y muy menor, por cierto. No, totalmente de acuerdo. O sea, si vamos a las cifras, yo es que, si te das cuenta, casi ni le presto atención, porque comparto tu opinión. Es que en 3 siglos y pico, las cifras máximas son, como dices tú, peccata minuta, teniendo en cuenta el momento en el que se produce todo aquello. Claro, es que esto lo comparas con si el móvil, si lo que envuelve todo el problema es la fe, lo comparas con lo que acabamos de aludir, Francia, la batalla, la noche de San Bartolomé, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como tú dices, es calderilla. Claro, alguien que sea muy ingenuo puede decir, bueno, cualquier vida, bueno, ya va, pero vamos a cuantificar un poquito, no nos pongamos tan exquisitos porque claro, la historia se escribe también con magnitudes, no solamente con buenos y malos sentimientos. Y es verdad que los tribunales, evidentemente, al que le tocaba ir a la hoguera, pues es una faena, no podemos negarlo, pero visto con perspectiva histórica, es un tribunal pues, cuya incidencia pues es leve, no nos podemos engañar. Y digamos que el orden, entiéndase esto casi como se quiera, que introduce, evita esos enfrentamientos que estamos todo el rato teniendo en mente a la hora de hablar de estas cuestiones. Si os parece, aunque iba a dejarlo de las cifras justo para el final, alternamos ahí el orden. Nada, ahí comentar en lo de las cifras, si no recuerdo mal, Kamen daba en torno a unas 3.000 muertes, ¿no? 3.000 asesinatos, diríamos. Bueno, un Kamen que, por cierto, tampoco es que sea muy pro-español, ¿no? Ya que sabemos que está en parte financiado por sectores catalanistas, ¿no? Y siempre hace guiños al separatismo y secesionismo, ¿no? Entonces, si es que esas cifras, que claro, dices así, 3.000 muertes, ¿no? Pues parecen enormes. Ahora mismo basta comparar, ¿no? Pararse un momento y decir, comparar con las cifras, por ejemplo, de fallecidos con el COVID. Simplemente, es que palidecen, ¿no? Estamos hablando de 3.000 muertos en 3 siglos, más o menos, ¿no? Y en el último año hemos tenido un mínimo de 50.000 muertes, ¿no? Y aquí no pasa nada. No pasa nada. No, es que en el último mes, muertos por COVID en España superan todos los 3 siglos y pico de la Inquisición. Si lo queremos comparar con lo que está ocurriendo, y aquí, bueno, yo no digo que se asuma con naturalidad, pero que ayer, si mal no recuerdo, fueron 720 fallecidos. Ahí queda la cosa. Eso en 5 días te pones a la escala
cameniana de muertes por el Santo Oficio, para que la gente tenga un elemento de comparación y hasta qué punto se incide en cuanto a la ejecución en la sociedad de la época. Daniel, si quieres... Sí. Yo cuando me puse a investigar sobre estas cosas, hace ya tiempo, no a raíz de este programa, pues yo dije, bueno, ¿cuántos muertos son de la Inquisición? Me puse a ver. Y claro, hay varias cifras, pero todas son decepcionantes. Todas son decepcionantes. Mira, por ejemplo, la de 1817 de Llorente, que está reflejando ahí 350 años, o sea, son 3 siglos y medio. Llorente dice que fueron 31.912 quemadas vivas, más 17.659 en efigie. Sí. Es decir, un total de 49.571. Oye, eso en 3 siglos y medio, eso es decepcionante. Y estamos hablando de las cifras exageradas, o sea, las cifras negro-legendarias, porque utilizan esa metodología de exagerar. Bien, claro, García Cárcer, por ejemplo, pues, habla y también tendría que dar el dato, sería interesante también decirlo, de que da Llorente de los procesados. Esos casi 50.000 muertos, pero se procesaron en 350 años 341.021 personas. Bueno, y García Cárcel lo rebaja, los procesados, a 150.000. Y lo dejan 3.000 muertos. Claro, 3.000 muertos. En 350 años son 8 muertos al año. Sí. Es ridículo, es decepcionante, la verdad que es decepcionante. Cualquiera que vaya buscando sangre en la Inquisición, pues la democracia en un cuarto de hora mata a 3.000 muertos, por ejemplo, en Irak. Por ejemplo, Libia, a mí cada vez que sale el tema de las cifras no puedo evitar, y lo cuento como anécdota, porque además Carlos sí que estuvo allí alguna que otra vez. Cuando yo organizaba los encuentros en el lugar, me acuerdo que me parece que el segundo año abordamos el asunto de la Inquisición, que estuvo Antonio Sánchez exponiéndolo muy brillantemente, y por ahí estará en YouTube la conferencia suya. Yo me acuerdo que algunos vecinos de la zona, viejos conocidos míos, uno en concreto que me viene ahora a la memoria, cuyo nombre coincide con uno de mis apellidos, ya estoy dando todas las pistas, estaba indignado con las cifras que allí se pusieron. Él exigía más muertos. ¿Por qué? Porque al haber asumido que los llamados quemaderos de la Inquisición estaban todo el día ardiendo, es decir, que de la Plaza de San Francisco tendríamos, si hoy diéramos un salto de 300 años hacia atrás, estarían quemando todo el día gente allí, sevillanos, uno tras otro. Pues este señor se indignaba, no asumía, precisamente por su intoxicación negro-legendaria, las cifras que expuso Antonio, que son las mismas que las tuyas, porque son las que y luego estarían las que se han hecho por parte de Contreras, también aún más afinadas, la de Jaime Contreras, que yo son las que me cuadran más. ¿Cuántos son? Son aún menores y un sueco que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pues claro. Al final aquí no mataron a nadie. No es que no mataron a nadie, pero claro que mataron a gente. Pero si eso nadie lo niega. Lo que pasa es que esto, para el negro legendario de Manual, tenía que ser una máquina de quemar gente. O sea, un horno crematorio constante. Vamos, desforestar los bosques, casi. Claro. ¿Entiendes? No había madera para que matara a gente. No había bosque pero precisamente esa imagen es la que tiene el común. Es decir, el que no ha leído ninguna fuente histórica sobre la Inquisición, el que se ha quedado con la novela, con la leyenda, exige más muertos. Porque no puede entender que se quemaran, vamos a quedarnos con esos 8 anuales. No lo puede asumir. No lo puede asumir. Y porque ignora que... Sí, hay un componente aquí de mala fe, porque quieren que haya más. Sí, quieren que haya más. No. Quieren que haya más. Es que es un componente de absoluta mala fe, de hispanofobia y de cristianofobia también, en el fondo. O sea, aquí se componen una serie de factores interesantísimos, porque claro, la Inquisición ya no existe, pero es un elemento de actualidad. Bueno, tú lo mismo lo has hecho, yo escribí un artículo recientemente al respecto, cuando en un Congreso de los Diputados todavía el adjetivo Torquemada, que en el 19 yo he recogido algunos usos, que en el 19 ya había pasado también tiempo, se utilizaba, pero es que hace 2 meses se utiliza en la carrera de San Jerónimo. Tú eres un Torquemada y tú eres el representante de esa triste patria de Torquemada de la que nunca podremos salir porque usted es un fanático reaccionario. Claro, eso es hay un componente de mala fe evidentísimo.
Y hay que decirlo, hay que denunciarlo. Hay gente que exige más muertos por la Inquisición e incluso en las series televisivas te tiene que salir el auto. Bueno, yo me acuerdo que en la serie de Hernán meten ahí de matute un auto de fe, pues porque tiene que encajar, porque tiene que estar Hernán Cortés de pequeño viendo a la pobre morisca, que además suele ser guapa y tal, llorando porque a papá lo han pillado. En fin, que son cosas caricaturescas y lamentables, ¿no? En ese sentido es lamentable lo que ocurre en España. Claro, aquí juega el papel, claro, de la leyenda negra también creída por los propios españoles, ¿no? Claro. Y que se retroalimenta, pues eso, en las series, ¿no? Claro. Que ahora está tan de moda, y también en novelas, que sé yo, estoy pensando no solo en la de Delibes, sino en Ken Follett, ¿no? O en Pérez Reverte, que en la saga del Capitán Alatriste metía también ahí un auto de fe y tal, cuando la mayor parte de autos de fe acababan con el arrepentimiento. Quiero decir, claro, que había una reconciliación de los que en principio estaban condenados, no acababan con la relajación al brazo secular. Claro, pero la idea que yo creo que aquí está de fondo, ¿no? Es como que tiene que haber más muertos, ¿no? Porque la Inquisición es como que había matado en España a los grupos más aptos, ¿no? Y entonces también aquí hay un componente racial muy interesante, como que esos grupos más aptos serían, curiosamente, los que tienen una rama pues o judaica o islámica, ¿no? Donde aquí está también pues todo lo de el cosmopolitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque esa visión, ¿no? Como que los científicos eran los protestantes, ¿no? O el al-Ándalus mitificado, o los judíos, ¿no? Está pues incluso en escritores que uno no lo imagina, ¿no? Estoy recordando ahora Sánchez de Agó, en Gárgoris y Avidis, que hay un pasaje divertidísimo, ¿no? Donde empieza a dar una nómina de autores, ¿no? Diciendo que todos eran descendientes de judíos, ¿no? Y pide que le den un nombre de un escritor importante del siglo XVI-XVII que no sea judío o descendiente de judíos. Y él mismo se responde, Lope de Vega, y dice, vete a hacer puñetas, ¿no? Entonces, es muy gracioso, ¿no? Pues ese mito, ¿no? Como si en España todo el que hubiese destacado, claro, es porque tiene o sangre hebrea o sangre islámica, ¿no? Cuando eso es totalmente, pues un desbarre, un delirio total, ¿no? Y que yo creo, pues, que por desgracia, ¿no? Lo que está abundando es en este mito, ¿no? En el mito de la Inquisición y de la leyenda negra antiespañola. No sé si queréis decir algo de esto o acabamos con saco el tema del feminismo y la Inquisición. Como veas, tú eres el que mandas. No sé si Daniel quiere... Tú eres el gran inquisidor, Carlos. Adelante. Venga, pues no. Ejerzo... Me falta entonces el hábito blanco. Yo quiero hacer un comentario a lo que tú has dicho. Yo verdugo, verdugo. Yo voy a hacer un pequeño comentario. En la última parte del libro, yo lo que hago es describir ese proceso de erosión que sufre Torquemada. Y he intentado ajustarme a los distintos Torquemadas que van apareciendo con el paso del tiempo, ¿no? El Torquemada, que es el gran hombre defensor de la fe para sus coetáneos, el que sigue siéndolo para Padre Mariana, pero que luego ya pues empieza a ser un personaje siniestro y oscuro. Claro, yo he renunciado deliberadamente a todos aquellos personajes que se llaman Gran Inquisidor o que operan como inquisidores en obras de ficción, pero que no olvidemos, están inspirados, ojo, en la imagen arquetípica de Torquemada. O sea, que serían unos Torquemadas a las cuales se les habría quitado el nombre, pero que responden a esa imagen que ha gravitado sobre ese personaje histórico. Es decir, que aquí el arquetipo funciona a pleno pulmón y seguirá funcionando. Y te irías a autores, a Dostoyevsky y de ahí para adelante. Y lo que tú dices incluso de Pérez Reverte. Un poco por ver un poco la metodología que yo he seguido en este caso. Mi Torquemada era la madre de Teresa de Calcuta comparada con cualquier torturador de la CIA. Sí. No tengo tanto contacto con ellos como tú, pero bueno. Hombre, tú eres nuestro hombre en la CIA, pero tú tienes pero estos estaban en círculos culturales. Sí. Pues, la cultura es más peligrosa que una bomba. Claro. Es tortura, decía una letra de mi lejana juventud. Si os parece, pues vamos a ir concluyendo y saco un tema que a mí es un capítulo del libro que me ha
me ha gustado mucho, ¿no? El que dedicas a las alcahuetas, las brujas y los solicitantes, ¿no? Claro. Pues claro, y que no sé, no recuerdo ahora si te lo he leído eso en el libro o en algún artículo, ¿no? Como en cierto modo dices con mucha ironía que, bueno, que desde el punto de vista del prisma feminista, que ahora lo inunda todo, ¿no? Se podía reivindicar esa faceta de la Inquisición, pues donde se perseguía la alcahuetería, ¿no? O los solicitantes, ¿no? Y bueno, entonces lo que te voy a pedir, ¿no? Pues antes de acabar sería pues un poco eso, ¿no? Que nos cuentes un poquito este tema y que expliques que era un solicitante, que es una cosa que yo no conocía y me ha llamado mucho la atención. Bueno, un solicitante era un hombre de iglesia que pedía que alguna feligresa fuera solícita a la confesión y luego que la gente, pues complete la escena. Bueno, lo que tú planteas... Aquí, perdona, voy a hacer... es que tal y como lo has contado, me ha recordado a Pepita Jiménez de Valera, que cuando el buen cura se lía por fin con la señorita, con la dama, Valera pone 3 puntos suspensivos, ¿no? Son muy socorridos los puntos suspensivos, sí, son muy socorridos. Bueno, vamos a ver. Claro, como estamos diciendo que la religión impregnaba todo en aquella época, bueno, la religión católica lleva aparejada, o aquellas sociedades católicas llevaban aparejadas una moral hoy muy relajada, pero que también en la cual existían atajos de salida. Y uno de ellos era el de la alcahuetería. Claro, la alcahuetería mezclaba muchas cosas, muchas de ellas relacionadas incluso con la superstición. Entonces, la persecución de la alcahuetería, que ahora entraremos un poquito más a fondo en el asunto, introduce racionalismo, es decir, no es creíble que una señora le dé a una chica un filtro de amor para ligarse a no sé quién, eso no es creíble, con lo cual la extirpación de esa práctica yo la veo absolutamente beneficiosa. Pero ¿qué ocurría también con el tema de la alcahuetería? Y de hecho, además, yo en el glosario de términos que he utilizado, he tratado de buscar la definición más pegada a la época de Torquemada. Diccionarios del 15, del 16, pues porque las palabras se desvirtúan o acogen otros significados. Bueno, la figura de la Celestina describe perfectamente ese mundo de la alcahuetería, y describe hasta qué punto algunos individuos pues permitían abusos sexuales, pederastia, en fin, cosas que son delito, bueno, que sigan siéndolo todavía hasta que dejen de serlo, según parece que va evolucionando la cosa, e incluso algún precepto de la Organización Mundial de la Salud que acabo de leer esta tarde. Es decir, que eso también era, y lo digo por las feministas, que se presentan en muchos casos como las hijas de las brujas que quemó la Inquisición, estos delirios que suelen tener estas chicas, ¿no? Estas chicas. Pero claro, es que la Inquisición tenía, esto es un poco provocador, hasta ese punto feminista en lo que respecta a la protección de las jóvenes, pues de ser objeto de trata y de comercio sexual. Entonces, quiero decir que esto demuestra la gran complejidad de la institución. Y bueno, pues yo he querido entrar en ese aspecto porque me parecía importante el de los solicitantes que hemos hablado, el de la alcahuetería, que someramente acabamos de escribir, e incluso el de la brujería. Claro, el de la brujería, esto bueno lo dijo muchas veces. Claro, aquí en España no se quemaron brujas, se consideraba una superstición. Tú no puedes venir a mí ahora a entrar por la puerta y dices que acabas de acostarte con el macho cabrío. Bueno, eso perdona, de momento, tranquilízate, tómate una tila, porque eso no hay quien lo admita. Eso es una superstición, una alucinación o un delirio, propiamente dicho. Y la Inquisición española lo que tiene es, y creo que bueno utilizaba siempre el caso de las energúmenas de San Plácido, no era el demonio precisamente el que preñaba a esas novicias, era un elemento mucho más humano el que operaba. Entonces, la Inquisición lo que tiene, o la Iglesia, si se entiende que la Inquisición era, pues eso, un elemento de la Iglesia española muy característico, yo creo que despejó en la medida de lo posible. Yo pongo ahí el caso de unas gitanas de Cuenca. Tengo que agradecer, por cierto, a Almudena Serrano Mota, que me proveyó de estos expedientes que son interesantísimos. Bueno, pues cómo de no mediar un poco de orden emergente del Santo Oficio conquense, pues allí lo que habría era, pues,
explotación sexual más que evidente. Que lo piensen las nietas de las brujas esas que por lo visto quemaron o no dejaron de quemar. Un apunte al hilo antes de pasarte la palabra, Daniel, al hilo de lo que comentaba Iván. Es curioso porque Gustavo, bueno, el ejemplo ese que siempre ponía, ¿no? Con ese humor tan suyo, ¿no? Tan irónico, ¿no? Decía que había habido dos casos muy parecidos, no recuerdo el nombre exactamente de los conventos. Uno creo que era el de las Descalzas de Madrid, donde unas monjas habían aparecido embarazadas. Las energúmenas de San Plácido, creo recordar. Eso, de San Plácido, es verdad, que está un poco más arriba el convento, es verdad. Bueno, se entiende. Y luego, y otro había sido en Francia, ¿no? Y donde en Francia, pues habían dado pábulo pues a la idea de que efectivamente el demonio había fornicado con las monjas. Y en España lo que hizo en cuanto intervino la Inquisición, pues era cambiar al sacristán de convento, ¿no? Claro. Entonces, y claro, es el ejemplo que tú en el libro citas, pues del caso tan conocido, ¿no? De las brujas de Zugarramurdi, ¿no? De Salazar, ¿no? O aquello, ¿no? Que decía él, pues qué sé yo, que sería también, lo tendrían muy presente los inquisidores, ¿no? Estoy pensando en el compendio moral salmaticense, ¿no? Lo iba a decir ahora, efectivamente. Cuando plantea casos como si una persona dice que ha copulado con el demonio en la forma de macho cabrío, ¿no? La respuesta del confesor es que está cometiendo doble pecado, ¿no? Sí, de superstición por creer que está copulando con el demonio y de bestialismo por habérselo hecho con un macho cabrío, ¿no? Entonces ahí se ve el racionalismo, ¿no? Que dentro efectivamente de una envoltura de otro mito, como dice Daniel, el mito de Cristo, ¿no? Pero que era más racional que otros, ¿no? En este sentido, claro, unas coordenadas eran más potentes que otras. Sí, suscribo, vamos, plenamente lo que estás diciendo. Creo que el elemento racionalista es mayor en el mundo en el cual está asentado precisamente por su implantación el Santo Oficio, que donde se supone que había más libertad. Y me permito recordar que lo que dicen los inquisidores españoles en Salazar, que es una persona interesantísima, y de hecho él descarta los testimonios de los niños por considerarlos fantasiosos, etcétera. Y la conclusión a la que se llega es que en aquellas tierras vascongadas y navarras nunca hubo brujas hasta que se comenzó a hablar de brujas, hasta que se llevó ese chisme de algún modo. Claro, que se mezclan también componentes étnicos con otros, pero desde luego esas ideas tan refinadas y acabadas del demonio son implantadas, porque son falsas, evidentemente el demonio no existe, claro está. Sí, claro, y aquí hay que señalar eso, sobre todo el racionalismo frente a las supersticiones de otras religiones que el catolicismo de alguna manera tiene, aunque desde nuestras coordenadas también sea triturable por otras cuestiones. Pero claro, sí. Aquí el ejemplo que habéis puesto es el que iba a poner yo, pero lo habéis pisado. Pero en fin, es que claro, aquí en España se las quemaban a las brujas y quemaron 30 brujas o una cosa así, que se pueden contar, se pueden decir hasta los nombres, vamos. Y las quemaban porque las consideraban locas, o que habían cometido actos de bestialismo, que habían cometido zoofilia, digamos hoy, y no, es intolerable y una locura, y eso es una aberración tal que merece la pena de muerte. Bueno, para ellos pena de muerte, porque claro, el alma en pena tendrá la pena de sufrir de perder su cuerpo. Y en Europa las quemaban porque las consideraban realmente poseídas por el demonio. Y esta superstición europea está muy extendida. Mira, solo hay que ver un ejemplo contemporáneo de una película que de hace 10 años, que es propaganda luterana, la película de Lutero, donde se ve al personaje de Lutero, y siendo una película propagandística pro-luterana, o luterana directamente, vamos. Y se ve a Lutero dialogando con el demonio como si estuviese poseando por el demonio, para que se vea hasta qué punto la locura de aquella gente. Ahora bien, aquí las quemaban porque simplemente las consideraban locas y no las consideraban, digamos, como poseídas realmente por el demonio, pero estaban locas. Por lo tanto, no me extraña nada que las feministas pues, se consideran las hijas de aquellas locas, ¿no? Sí, en ese sentido hay filogenia. No, vamos a ver. No, lo que ocurre es que, fíjate, como anécdota, hace unos años en Guadalajara hay un monasterio llamado de Monsalud, y me enteré de que habían puesto una exposición sobre brujas, etc., todo este rollo, ¿no? Todo este rollo, pues un rollo, ¿no? Y paré. Bueno, pues lo curioso es que en la España heredera del mundo inquisitorial quema brujas,
casi todos los ejemplos, o prácticamente todos los que veías, eran grabados europeos, es lo que tú bien dices. Es decir, que el propio expositor negro legendario, que quería que hubiera brujas, pues es que no tenía material del terreno, material alcarreño. Por un lado, eso por un lado. Y entonces, claro, pero la gente... Brujas del terreno. No había brujas indígenas, digamos. No había de pata negra. Ibérica, pata negra. Y tenía que tirar de brujas francesas, alemanas o lo que fuera. Pero yo añadiría lo que tú has dicho, que es que precisamente en la práctica de la supuesta bruja se desarrollaban delitos. Se desarrollaban delitos. Y claro, eso también era condenable. Eso es importante, no solamente está el factor supersticioso, sino, bueno, es que si tú, para ser congruente con tu superstición, matas a un niño, es que ya hay un homicidio de por medio, incluido en el delirio, y eso es condenable. Es decir, que el fenómeno es mucho más complejo, y a mí me parece una gran idea la conexión que ha hecho Carlos con el feminismo, y esto amerita un desarrollo probablemente, que hay un sesgo feminista en este aspecto de la Inquisición. O sea, que gracias, Carlos, por la sugerencia. Pues será un tema a tocar. No sé si queréis añadir alguna última cosa, ¿no? Si no, bueno, pues yo lo último que añadiría es que a la hora de juzgar pues, una institución tan compleja y con tantas caras como la Inquisición, así como también pues una figura con tantos aristas, ¿no? Como es la de Torquemada, ¿no? Pues hay que intentar evitar caer en el anacronismo, es decir, en juzgar, ¿no? Con las coordenadas de hoy aquella época. Efectivamente, juzgamos desde el presente, ¿no? Pero hay que intentar verlo desde la situación del contexto que estaba reinando en aquella época y que envolvía a esos personajes, ¿no? Si no, es muy difícil explicar pues sus conductas, ¿no? Así como también pues el trazado de la institución inquisitorial. Eso es. Sí, yo suscribo plenamente. ¿Añadir alguna última palabra? Sí, yo suscribir lo que tú dices, Carlos, y creo que es una absoluta exigencia cuando se aborden personajes históricos, por lo menos reconstruir el ambiente en el que se mueve, pues si no, no hay manera de entenderlo y el presentismo pues creo que distorsiona todo. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que deberíamos emplazarnos los tres a ir al convento de Santa Cruz de Segovia y comernos un cochinillo en homenaje a estas personalidades históricas. Sí, y yo, ya para terminar, pues digamos que, claro, hay que tener muy en cuenta ese contexto histórico y que antes se creía en Dios pues, a pie juntillas, pero es que hoy en día también se cree. Y no nos debemos escandalizar tampoco por las torturas, porque hoy en día se tortura también. Y hay muertes, que nos creemos que las muertes, las torturas, los campos de concentración, todas esas cosas son cosas del pasado, ¿no? Son cosas del presente y de lo que venga, y del porvenir. No, y yo añadiría una coletilla más, si me permites, Daniel. Y a la decadencia aparente, porque la Iglesia lleva muchos años en pie y no desaparece tan fácil, ¿no? Ante la decadencia del catolicismo, las iglesias vacías, etc., bueno, lo que todos conocemos, lo fenoménico, las alternativas son, en muchos casos, verdaderamente preocupantes. Es decir, lo que venga a sustituir al racionalismo católico, lo que venga detrás del derribo de algunas cruces, y acabamos de ser testigos de una aquí en Andalucía, es mucho peor. Bueno, es una alternativa nefasta. Por ejemplo, la teoría queer, que si yo me siento mujer, ahora soy mujer, bueno, también está el sexo fluido, ahora me siento mujer, ahora me siento hombre, ahora me siento gilipollas, ahora me siento maricón, ahora me siento un macho ibérico español. Por eso lo digo. Por eso lo digo, Daniel. Pues nada. Pues despídenos. Han salido muchos temas y hemos visto que al final la Inquisición, ¿no? Tendremos que hacer Inquisición, ¿no? Investigar muchos más temas. Pues invitando a la gente que haya visto este programa de teatro crítico a que si no lo ha hecho ya, compre el libro de Iván Vélez, un libro que merece la pena leer por la figura, ¿no? que traza, los contornos que traza de Torquemada y de la institución inquisitorial. Pues nada, despedirnos esperando que les haya interesado este programa y lo único que se me ocurre decir en este contexto es amén. Amén.
¿Qué tal, Daniel? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Guay. Muy buenas. Bien. Que me han llamado justo en este momento, siempre tan inoportuno todo. Esperar un poquito. Pongo aquí el móvil. Es que tengo la tecnología en contra. Tú qué curioso el plano ese con el teclado, que está guapo, ¿eh? Espérate, voy a ponerle un contrapeso, perdona. Y parece que estás asomado al balcón, ¿eh? Espera. Ahí sí. Bueno, pues por fin hemos grabado el programa de Torquemada. Está un poquito, ¿eh? Nos ha costado. Pero bueno, ha quedado bien, ¿eh? Yo creo que ha sido 1 hora y algo, ¿no? A ver si nos vemos por Sevilla, macho, que es que llevamos unas vidas enloquecidas. Es que la mierda esta yo no salgo tampoco, yo salgo una vez a la semana, el sábado. Así que Bueno, chicos, un placer. buenas noches. Buenas noches. Gracias, Venga, Mari. Venga. Gracias, Mari. Ahí nos vemos. Gracias.